El Eterno creó el mundo con la letra Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo. Y significa casa, Bait. El mundo es una casa. ¿Para quién? Para los hombres. Ahora hay también unos seres invisibles para nuestros ojos en los mundos superiores. Ahora lo importante es entender que cuando Él crea el mundo, lo crea con un dualismo. La letra Bet significa dos. Y lo vemos desde la creación. Al principio está escrito que la oscuridad estaba en el espacio y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y separó la luz de las tinieblas. Ahí vemos una separación. Hay un dualismo. Empieza a separar entre luz y tinieblas. Un día se compone de oscuridad y luz, empezando con la oscuridad y después la luz. Fue la tarde y fue la mañana, un día. Luego vemos cómo sigue dividiendo las aguas que están por encima del cielo de las aguas que están debajo. Separa lo seco de los mares. Crea macho y hembra de los animales, hombre y mujer entre los hombres. Vemos ahí un dualismo que es parte de esta creación. Todo aquí es doble. Nosotros tenemos 2 ojos, 2 orejas, 2 piernas, 2 manos, 2 orificios en la nariz y una sola boca. Fíjate, para que hablemos menos. Escuchemos el doble que hablaron, ¿no? Algunos tienen problemas, hablan 3 veces más que escuchan, pero Hashem nos creó con 2 orejas y una boca. Es una buena enseñanza, ¿no? Ahora, todo lo que hay aquí abajo está bajo el sistema de Bet, el sistema de división. Pero conforme vayamos subiendo arriba a los mundos superiores, se va unificando cada vez más y llegamos a una unidad que en la teología judía se llama Atzilut. No pensaba en empezar con esto, pero como ustedes me miran así con esos ojos, yo empiezo lo fuerte. El mundo Aleph es el mundo de arriba, de donde sale todo. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Significa cabeza de toro. Bet es la segunda. Entonces todo lo que hay abajo es Bet. Todo lo que hay abajo. Todo lo que Dios ha creado, a partir de la creación empieza la división. Y tenemos 4 mundos. No quiero escribir todo aquí porque no es el momento. Pero hay 4 mundos. Nosotros estamos aquí abajo, en el mundo más bajo. Bueno, como me estáis mirando así, yo escribo los mundos entonces. Aleph, Atzilut, que significa emanación. Es el mundo de donde sale todo. Es el mundo donde está operando el Creador. Desde ahí sale todo. Cuando Él empieza a crear, empieza la división. Y el siguiente mundo se llama Briá. Briá es la misma palabra que Bará. La raíz es crear. Significa creación. Un poco más bajo, o mucho más bajo, no lo sé, hay otro mundo que se llama Yetzirah. Todas estas palabras están en la Torah. Yetzirah significa formación. Y más abajo tenemos el mundo de la Asia, que significa acción. Nosotros estamos en este mundo de la Asia. El hombre fue creado en este mundo. Por encima de nosotros hay otros mundos, muchos mundos. Estos son
4 mundos mencionados en la teología judía, pero no sabemos si el Eterno creó millones y millones de mundos diferentes, otras dimensiones, otros seres, no sabemos. Sabemos lo que Él ha revelado a nosotros. Y si Él no revela las cosas, no podemos entender nada. Ahora, el Creador no es parte de la creación, y eso es algo muy importante. El Creador no es parte de la creación. Y aquí tenemos un problema, porque el Creador, si podemos llamarlo Dios de alguna forma, el infinito, podríamos describirlo como luz. La Biblia lo describe como luz. Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Al principio todo llenaba, Él llenaba todo lo llenaba todo. Entonces no había lugar para otra cosa. Lo que pasa es que cuando hablamos de llenar, estamos pensando en espacio. Un poco de filosofía aquí, vamos a hacer un poco de romper las neuronas del cerebro, a ver si explotan. Nosotros estamos en una habitación aquí. Podemos hablar de un lugar y podemos llenar este lugar. Este lugar está lleno de aire, ¿no? Pero no está lleno de gente. Entonces si decimos que el Creador estaba llenando todo, ya estamos hablando del lugar. Y cuando hablamos de lugar, estamos hablando de algo creado. Porque el espacio, el lugar, fue creado por Dios. Por eso está escrito, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, el espacio. Y también está escrito Bereshit, en el principio. ¿En el principio de qué? En el principio del tiempo. Es decir, que el tiempo y el espacio han sido creados por el Creador. Entonces, si queremos definir al Creador de alguna forma, tenemos que salir de nuestra percepción o concepción de lo que es el mundo en que vivimos. Nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio. Por eso, cuando pensamos en Dios, pensamos que Él está también como nosotros en este mundo, que hay un pasado y un futuro para Él, o que Él está en un lugar o en otro lugar. Eso no es así. Él no tiene pasado ni futuro, ni está en un lugar, no puede estar en un lugar. Puede manifestarse dentro de la creación, pero Él está fuera de la creación. A ver si empezamos a entender un poco. ¿Cuántos creen que el Creador es infinito? Que no tiene fin. A ver. Sí, a ver qué va a decir el doctor ahora. A ver si se me clava ahí en la pared. El Creador es infinito, eso lo aceptemos, ok, lo aceptamos con nuestras mentes. El Creador es infinito, no tiene fin, no tiene límite, está ilimitado, y también las Escrituras hablan de eso, ¿no? Ahora, si Él es infinito, en hebreo decimos Ein Sof. Voy a escribir esa palabra. Ein Sof. Lo escribo con letras latinas por si acaso alguien no sabe hebreo. Ein Sof significa sin límite. Ein, no hay. Sof, final. No hay final, no hay límite. Ilimitado, infinito. Creemos que Él es infinito. Entonces, no puede ser más que uno. No puede ser más que uno. Porque si fueran dos, habría un límite entre uno y otro. Y si Él es ilimitado, no puede ser más que uno. Y esa es la bendición y la oración, la confesión que hacemos varias veces al día. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Echad. El concepto judío de Dios es una revelación a través de las Escrituras
y del Espíritu, de quién es Él. Cuando el maestro, nuestro rabino, estuvo hablando con la mujer samaritana, ¿os acordáis de eso? Llegó a un punto cuando empezaron a discutir, porque él puso el dedo en una llaga emocional. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, la discusión religiosa para evitar lo personal, ¿verdad? Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros, o sea, ella hablando como samaritana con Yeshua, que es judío, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde hay que adorar. ¿Cuál es la respuesta del maestro? Mujer, créeme, que ni en este monte, ni en Jerusalén, voy a leerlo mejor porque yo estoy mezclando el orden aquí. Estamos en Juan 4. ¿Qué dice ahí? Versículo 21. Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué está diciendo aquí? Vosotros, los samaritanos, aunque tengáis el Pentateuco samaritano, aunque estéis sacrificando Pesaj cada año en el monte Gerizim, aquí, la tierra de Israel, tenéis una herencia de una de las tribus de Israel, de las tribus del norte, y estáis sirviendo a Dios en este monte, vosotros adoráis lo que no conocéis. No conocéis a Dios. Nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Tan cerca estaban los samaritanos, pero aún así el concepto de Dios que tenían era como si fuera un Dios no conocido. Pero el judío conoce a su Dios. El judío tiene un olfato. Él tiene un olfato muy sensible cuando hay algún tipo de idolatría. Porque en la Torá y en la constitución del pueblo de Israel hay un filtro muy fuerte contra la idolatría. Y cuando huele idolatría, se aparta y rechaza automáticamente todo lo que huela a idolatría, a adorar a las cosas creadas en lugar del Creador. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías vendrá. Viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. El Ein Sof, el infinito, creó, ¿tú eres nuevo? Sí. Shalom. Creó el espacio y el tiempo. Y Él no está limitado ni al espacio ni al tiempo. Es más, Él no puede cambiar nada. Él es como una roca, como dice el rey David. Pero no es que sea una roca, porque la roca es
Es una cosa en el mundo creado, ¿verdad? Pero es como si fuera. Si miramos una roca, ¿qué pensamos cuando vemos una roca grande, fuerte? Es que no se mueve, es inconmovible. De esa forma podemos comparar al Creador como una roca, pero no es una roca, por supuesto que no. Ahora, si miramos lo del tiempo, nosotros estamos dentro del tiempo. Nosotros pensamos, vamos a decirlo de otra forma, ¿qué es ahora? Estuvimos discutiendo eso. ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahorita? ¿Qué es ahora mismo? Bueno, no es una hora. El ahora mismo, ahora mismito, no sé qué decir, es muy cortito. Ahora ya pasó. El tiempo es sumamente pequeño. Realmente el presente es infinitamente pequeño. Pero como tenemos memoria de lo que pasó, tenemos una pequeña perspectiva del tiempo. Podemos mirar hacia atrás y podemos imaginarnos lo que va a pasar en el futuro porque tenemos un cerebro creativo. Pero el tiempo es algo muy pequeño. ¿Qué es el tiempo? Einstein nos enseñó que el tiempo es relativo. Y los descubrimientos últimos de los científicos, los últimos 50 años, muestran que el tiempo no es igual en todos los lugares del universo. El tiempo va con una velocidad en la Tierra y otra velocidad en el Sol. El tiempo no es el mismo en todo lugar del universo. El tiempo es relativo. Entonces no podemos colocar al Creador dentro del tiempo. Él no está dentro del tiempo. Para Él no hay pasado ni futuro. Él está fuera de todo eso. Entonces, para crear el tiempo, el espacio, la naturaleza, todo lo que hay, el universo, Él tenía que de alguna forma retirar su presencia. Y aquí entramos en cosas difíciles. El hebreo lo llama tzimtzum, que significa retiro o retirarse. Y en ese espacio, él creó como un espacio vacío, donde su presencia no llenaba todo. Ahí creó el mundo. Separado de sí mismo. Eso no quiere decir que Él no pueda intervenir dentro del mundo. Todo lo contrario, Él mantiene todas las cosas. Y yo creo que lo que hablamos de cuando estudié tecnología, yo estudié ingeniería, cuando estudiamos lo que era la fuerza nuclear de los átomos, se dice, ¿no? La fuerza nuclear es impresionante. Yo estaba alucinando y pensaba en mi Creador. Tú sabes que si tienes un imán, el norte y el sur van muy bien juntos. Se atraen. Pero el norte con el norte se repelan. Y una carga positiva con otra carga positiva se repela. Entonces tú tienes los protones, que son las partículas que están en el núcleo del átomo. Un protón con otro protón. Un protón está cargado de forma positiva. Los electrones son negativos que están dando vueltas como los planetas alrededor del Sol. Y ahí se forma el átomo, que es como una bolita. Ahora, en el núcleo están los protones y cada protón está cargado con una carga positiva. Y los electrones tienen la carga negativa, de manera que hay una atracción entre el electrón y el protón. El protón está en el núcleo, el electrón está dando vueltas. Y la razón por la que el electrón no se va para allá, porque está atraído por el protón y la fuerza que atrae el electrón le obliga a dar una vuelta y vuelta y vuelta. Y ahí se crea una cáscara, como al mirarlo desde fuera, se parece como si fuera una pelota. Que la velocidad de los electrones es tan grande que está creando como si fuera una cáscara alrededor del protón. Pero hay una distancia entre el protón y el electrón, y es una distancia bien importante en relación con los tamaños.
Así que la materia realmente no es muy grande. Shalom, bienvenidos. La materia no es muy... Si pudiéramos juntar todos los electrones y los protones en un montón, el espacio, lo que nosotros conocemos como cuerpo, las cosas, se reducirían sumamente. Sería casi nada. De ahí están los agujeros negros que hablan, ¿no?, que hay en el espacio. Seguramente los jóvenes saben mucho más de esto que yo. Ahora, cuando estudias el núcleo del átomo y te das cuenta que los protones que tienen carga positiva deberían repelarse, no podrían estar juntos. ¿Qué es lo que hace que estén juntos en un núcleo? Vamos a decir, un átomo de 16 protones y 16 electrones. 16 protones juntos. ¿Qué es lo que hace que estén juntos? Eso se llama fuerza nuclear, que es la fuerza del núcleo del átomo, que hace que los protones se mantengan unidos, aunque tengan carga positiva todos. Esa es la fuerza que se libera al hacer una bomba atómica. Se divide el núcleo y se saca la fuerza que hace que los protones puedan mantenerse unidos. Y yo pregunté al profesor, ¿y qué es lo que mantiene a los protones unidos? No lo sabemos. Yo sabía. Mi Padre Celestial, con su Torah, con su palabra, mantiene la creación unida. Él está fuera de la creación, pero está interviniendo, manteniendo, sosteniendo y dirigiendo la creación y la historia humana. Él creó el espacio y creó el tiempo. Para él no existe el pasado. Su nombre en hebreo, que no pronunciamos, no está permitido, se escribe con 4 letras. Es el nombre más importante. Él tiene muchos nombres. Cada nombre revela algo de su función con la creación, en relación con la creación. Por ejemplo, el maestro dice, el Padre busca adoradores. Padre es un nombre. Realmente no es un nombre, es un título. Igual que abogado es un título. Yo soy padre, pero no he sido padre toda la vida. Yo me volví padre a los 26 años. Antes no era padre. Entonces, para ser padre, tienes que tener hijos, ¿no? O por lo menos uno, o una. ¿Qué es lo que hace que él sea padre? Porque tiene hijos. Así que cuando no tenía hijos, ya no era padre. Antes de tener hijos, Dios no era padre. Porque ser padre implica tener hijos, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que su revelación como papi, o como papá, o como padre, o lo que tú quieras, está en relación con la creación de otros seres que son llamados sus hijos. Los ángeles son llamados sus hijos. Los hijos de Israel son llamados sus hijos. Entonces, en relación con nosotros, Él es Padre. Pero Él no es Padre en sí mismo. ¿Me explico? Yo no nací padre. Yo me volví padre cuando tuve un hijo. Bueno, mi esposa tuvo un hijo. Yo tuve un hijo. Yo tenía también dolores de parto, te digo. Un poco diferentes, pero... El nombre del Eterno, más importante, se escribe con 4 letras. Yud, Hei y Vav, Hei. Nosotros no podemos, la ley judía prohíbe pronunciar su nombre. Y esa prohibición también es para los no judíos. Y es tan sagrado ese nombre que ni siquiera decimos las 4 letras seguidas. Por eso digo Yud, Hei y Vav, Hei. Esas 4 letras, ese nombre, fue el que Moshe Rabenu preguntó en el monte. Y cuando los hijos de Israel me preguntan, ¿quién te ha enviado? ¿Qué les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Y él contesta una palabra y primero dice algo muy largo. Dice,
Ehiyé asher ehiyé. Ehiyé asher ehiyé. Y eso lo tradujeron como yo soy el que soy, pero no dice así en hebreo. El hebreo dice yo seré el que seré. Está en el futuro. Y ahí los rabinos explican y discuten cómo vamos a entender este nombre. Maimónides dice en su libro Morea Nebukim que significa yo existo por mí mismo. Yo existo por mí mismo. Ehiyé asher ehiyé. Yo seré el que seré. Es decir, yo no necesito a nadie para existir. Yo existo por mí mismo, en mí mismo. Sin embargo, tenemos el verbo hayá como raíz de su nombre. Y la palabra hayá significa ser o estar. No tienes idea del problema que yo tuve cuando vinimos a España para diferenciar entre ser y estar. ¡Qué difícil! Y yo no sé cuántos idiomas tiene la diferencia entre ser y estar. Pero el sueco no entendía la diferencia entre ser y estar. Como decir, yo estoy joven. Yo soy en esa habitación. Eso no se puede decir. Eso es al revés. El español, el que habla español, porque en inglés, to be, I am, you are. Eso significa ser y estar, las dos cosas. En hebreo también. No hay diferencia entre ser y estar. Y la raíz del nombre sagrado es precisamente el verbo ser. Y tiene una forma, ahora, el Eterno le dio la forma larga a Moshe Rabbeinu. Ehiyé asher ehiyé, es la larga. Pero luego lo reduce y dice, Yud Hei y Vav Hei. Me ha enviado. Eso tienes que decir a los hijos de Israel. El Dios de Abraham, el Dios de Yitzhak, el Dios de Jacob, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Ese es mi nombre para siempre. Bueno, ahí dio muchos nombres, ¿no? Creo que son 7 en total. Así que Moshe Rabbeinu estaba ya bien cargado con la munición. ¿Qué nombre? Pues tengo 7. Ahora, la raíz es ser o estar. Pero si pensamos en la palabra estar, tiene que ver con el espacio, ¿verdad? Así que ser sería mejor, porque tiene que ver con existencia, ¿verdad? Y esa forma del nombre, Yud Hei, Vav Hei, significa el que era, el que es y el que será al mismo tiempo. Por eso lo traducimos como el Eterno, que es es un intento de pasar al español la magnitud del significado de su nombre. El Eterno. Cuando tú lees hebreo, por ejemplo, la palabra Vayikra, ¿os suena esa palabra? ¿Qué significa Vayikra? ¿Alguien sabe? Los 5 libros de Moshe, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim. Vayikra es el tercer libro de Moshe. Y así empieza el libro. Vayikra. La palabra Vayikra está compuesta por 2 palabras. Va, Yikra. Yikra significa llamará. Y va significa y. Entonces, literalmente sería Vayikra y llamará. Pero eso no es el significado. Y eso es cuando empecé a estudiar el hebreo bíblico, aluciné. ¡Qué tremendo! ¡Fantástico! Todo está en el hebreo. Toda la revelación de los secretos más profundos del Creador y su creación están en el hebreo.
Y le pregunté a mi profesor, ¿por qué está en el futuro? Bueno, dice, en los textos sagrados hay una forma que se llama vav inversa. Vav es la palabra i en español. Vav, ¿sabéis el que? Vav es en hebreo un clavo. ¿Conocéis eso? ¿Cuántos saben algo de hebreo? Bueno, amén, aleluya. Pues ya sabes 2 palabras en hebreo. La vav es así. Un clavo. Cuando se habla de las estacas del tabernáculo, dice vav. Usa la palabra vav ahí, en la Torah. Los clavos que usaban para fijar las cuerdas en la tierra del tabernáculo. La vav es una letra que une, por eso se significa i en hebreo, en español. Entonces, la primera palabra del tercer libro de Moisés dice va yikra, y llamará. Pero mi profesor explicaba, cuando hay una vav delante de una palabra, de un verbo, el verbo se transforma del futuro al pasado, si está en el futuro, si está en la forma futura, como en este caso, yikra, llamará, se vuelve pasado, se vuelve y llamó. Y así se tradujo. Mira, Levítico capítulo 1, versículo 1 dice, y llamó el Eterno a Moisés. Ese es el significado, pero el hebreo no dice llamó, dice y llamará. Pero como tiene una vav delante, es la vav inversa que hace que el verbo se transforme del futuro al pasado. Y digo, ya aluciné, bendito sea Hashem, pensaba dentro de mí. Para Dios no hay tiempo. Lo que está en el futuro ya fue en el pasado. Y lo que estaba en el pasado también está en el futuro. Para él da lo mismo, porque él está fuera del tiempo. Te digo más. Él es el autor de la película. La película es la historia humana. Desde la creación, el primer día de la creación, hasta que pasen los cielos y la tierra, hay un tiempo. ¿Sabes cuánto tiempo es? 7,000 años. Desde la creación del hombre hasta que pasen los cielos de la tierra, 7,000 años. Dios ha definido una semana. Cada día 1,000 años. 6 días de trabajo y un día de descanso. 6,000 años de pruebas y problemas y muerte y luchas y guerras y 1,000 años de paz con el reino mesiánico que va a venir pronto. Estamos pronto a llegar al año 6,000. Y cuando llegue el año 6,001, el Mesías estará aquí gobernando desde Jerusalén sobre toda la tierra. 1,000 años de paz. Cuando Él creó, y digo, antes de crear el mundo, ya escribió la película. El Creador decidió toditas las cosas. ¿Aquí se dice toditas? Sí. Toditas. Todas las cosas están definidas. Él escribió de antemano todo lo que iba a pasar en la historia. Y tú dices, pero ¿dónde está nuestro libre albedrío? Está dentro de la historia, pero no desde la perspectiva divina. Él es el autor de la película. Él escribió el guión. No es que cuando Adán pecó, el Eterno le dijo, no comas de ese árbol. El día que cuando comas de ese árbol vas a morir. ¿Qué hace Adán? Con su esposa, comen. ¿Tú crees que era una manzana? No creo. No. Porque la manzana no da conocimiento del bien y del mal. Era otro árbol diferente. Y Dios, en su cielo, miró a los hombres y dijo, ¡ay, qué error!
Me equivoqué. Yo pensaba que no iba a hacer eso. Así no es nuestro Dios. Está escrito que los rabinos enseñan que antes de la creación del mundo, Él creó 7 cosas. Y una de las cosas fue el arrepentimiento, chuvá en hebreo, que significa realmente vuelta, volver al Creador, ¿no? El arrepentimiento fue creado antes de la fundación del mundo. Además está escrito en Revelación, Apocalipsis 13, versículo 8, que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Dónde? Bueno, antes de la fundación del mundo no había lugar. No había tiempo. Dios creó el tiempo y el lugar. Entonces, ¿dónde fue sacrificado el Cordero? ¿Y cuándo? Cuando hablamos de antes, mira la letra Bet. Esta es la letra Bet. Y se escribe desde la derecha a la izquierda. Así empieza la Torá, con la letra Bet. Tú puedes salir a la izquierda, ¿verdad?, de esta casa. Pero a la derecha hay una pared aquí. No puedes llegar para atrás. No vamos a entender lo que hubo antes de la Bet, antes de la creación. Es muy difícil, porque nosotros estamos dentro del tiempo y tenemos que relacionarnos con todas las cosas según el tiempo. Como lo dicen los niños, antes de la creación, ¿qué había? Bueno, estaba Dios. Y antes de Dios, no se puede ya. Nosotros no entendemos lo infinito, pero lo aceptamos. Cuando yo era niño yo pensaba, me enseñaban que el universo es infinito, aunque ahora sabemos que no es así. Y tú viajas en el espacio, viajas y no hay fin. Y tú piensas, pero ¿cómo no hay fin? Pero supongamos que hay un fin, ¿y qué habrá detrás de ese fin? Nuestra mente ya no conecta, no entendemos. Las cosas eternas no las entendemos, por eso intentamos de ir para atrás a ver lo que había antes del tiempo y lo infinito aquí y ya estamos fuera de foco. El Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo. ¿Dónde? En el corazón de Dios. ¿Pero Dios tiene corazón? Bueno, es como hablar, porque Él no necesita corazón, no tiene sangre. Pero para decir de alguna forma, dentro de Él, en su propósito, en su voluntad, en su decisión, ya hubo un sacrificio. De manera que las personas que vivían dentro de la película pudieran recibir el perdón de sus pecados. Ahora, ese Cordero llegó 4.000 años más tarde. Se materializó en el mundo físico. Como dice el texto de la salida de Egipto. Cada padre de familia tiene que coger un cordero el día 10 del primer mes. Y el día 14 del primer mes tiene que sacrificarlo. Y tenés que poner la sangre sobre los postes y el dintel de las puertas y comer el cordero asado sobre fuego durante la noche. Y tenéis que comerlo de pie, con las sandalias en vuestros pies, ceñidos vuestros lomos, o sea, ¿cómo se llama esto? Un cinturón, para que podáis salir rápido. 4 días. Entre que el cordero fue, o cada cordero fue designado
para morir, hasta que murió. El día 10, este va a morir. El 14, lo matamos. 4 días, 4,000 años. Todo está escrito en la Torá. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, así está escrito. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo. ¿Qué tiempo? Los 4,000 años. Eso ya estaba decidido. Pero ese fue designado antes. Y se manifestó en este mundo físico y en el tiempo 4,000 años más tarde. Pero esa era una realidad espiritual en los mundos superiores desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Eterno por ello. Entonces, ahí sí, hablamos de que Hashem no tiene... Hashem es una forma hebrea de decir el nombre. Hashem, el nombre. Lo decimos en lugar de pronunciar su nombre. Hashem, como está fuera del tiempo, Él puede operar dentro del tiempo y dentro del espacio. ¿Y cómo te llamas? Giovanni. Giovanni, si tú, Hasbe Shalom, si tú pecas esta noche, no lo vas a hacer. Vamos a hacer que tú pecas esta noche. Eso es un pecado, ya tienes una culpa. Y ese pecado es una realidad. Y tú tienes que ser librado de ese pecado. Si tú le pides perdón a Dios por ese pecado, Dios te perdona. Pero ¿quién va a pagar por las consecuencias del pecado? Vamos a decir que yo rompo aquí, no sé qué voy a romper. Voy a romper aquí, no sé. Voy a romper aquí la transmisora y le rompo. Y voy al dueño del hotel y le digo, perdóname porque rompí eso. Sí, te perdono, pero ¿quién va a pagar? Entonces, el pecado tiene una consecuencia. Si te perdono está muy bien, pero ¿quién va a pagar? La paga del pecado es la muerte, está escrito. Entonces tú tienes que morir, pero si te perdono, no tienes que morir, pero ¿quién va a morir entonces? Ahí está el Cordero. Murió en lugar de, a favor de. El pecado de todos nosotros fue cargado en Él, está escrito. ¿Cómo es posible que el pecado de Giovanni, que vive ahora casi 2,000 años después de que él fue colgado en el madero, su pecado y mi pecado de hoy, ¿cómo es posible que él pueda morir hace 2,000 años por nosotros? ¿Sabe por qué? Porque el Eterno está fuera del tiempo. Y él puede coger su pecado y mi pecado y el tuyo y colocarlo dentro del cuerpo de Yeshua. Él puede mover en el espacio como le dé la gana. El espacio desde Baltimore hasta Jerusalén. Y del año 1900 no sé qué. No, perdón, estamos en 2000. 2018. Trasladarlo al tiempo, al año 31 de la era común. Colocar ese pecado ahí y castigar a ese hombre y matarlo a él para no tener que matarme a mí. Bendito sea el Eterno por ello, ¿verdad? El Eterno está fuera del tiempo, fuera del espacio. Ahora entonces, ¿cómo es posible? Mira, vamos a mirar algunos textos. ¿Qué tiempo tenemos ahora? Tenemos media hora. Busca conmigo en Malaquías. ¿Dónde está Malaquías? Donde el año pasado. Capítulo 3, versículo 6.
¿Has leído el libro de Malaquías? Muy bien. Imagínate el día de la resurrección y llega Malaquías y te saluda. Buenos días, soy Malaquías. ¿Leíste mi libro? ¿Qué le vas a decir? Tres, 6. Porque yo, el Eterno, no cambio. ¿Está así igual en tu versión? ¿Cómo dice? Porque yo, Jehová, no cambio. Bueno, está bien. Ese nombre no lo pronunciamos. Por eso digo el Eterno. Pero dice, no cambio, ¿verdad? El Creador, que se presenta ahora con el nombre Yud-Hei, Vav-Hei, el Señor, el Eterno, Hashem, dice, yo no cambio. Y es más, vamos a leer también en el libro de Jacob, Santiago, si quieres. Capítulo 1, versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Ahí vemos el inicio del concepto Padre. Padre de las luces, es decir, el originador de las luces. Aquí se refiere a los ángeles y posiblemente a los astros también. Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. No hay cambio ni sombra de variación. Él no puede cambiar absolutamente nada. ¿Qué es cambio? Cambio es algo que tiene que ver con el tiempo. Antes yo era así, ahora soy así. Como dice el hombre, bueno, es un chiste un poco medio bueno, pero lo digo como ya empecé. Uno pregunta, ay, un amigo que lleva 50 años sin verse, dos amigos, ay, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Y estás casado con la misma mujer que hace 30 años? Sí. No es la misma, ella es muy diferente que cuando nos casamos. Todo cambio tiene que ver con el tiempo. Y como el Eterno, el Creador, está fuera del tiempo, no está sujeto a ningún cambio. No hay ningún antes y después en Él. Además, como está fuera del espacio, tampoco puede moverse de un lugar para otro. Para Él no hay lugar. Qué difícil. Me estás rompiendo el cerebro. Sí, es el propósito de la enseñanza de esta noche. Que tengamos un sentimiento de, wow, qué Dios grande tenemos. Bueno, decimos grande y ya estamos hablando de espacio, ¿no? De alguna manera tenemos que hablar de esas cosas. Grande es el Eterno y sumamente alabado, pero grande tiene que ver con nuestro mundo. Es decir, cuando hablamos de grande, estamos relacionando a nuestro Creador con nuestra creación, donde hablamos de cosas grandes o pequeñas, porque grande tiene que ver con tamaño. Pero en su manifestación en este mundo sí es grande. Como dice Isaías 40, Él extiende sus dedos y mide las distancias de las estrellas, pero es que no tiene dedos. Es una forma de hablar nada más, para hacernos entender. En Jerusalén había una niña que estudió en la escuela, en el GAN, en hebreo se dice GAN, que significa preescolar. Y ella aprendió que Dios no tiene cuerpo. Es uno de los principios básicos del judaísmo. Dios no tiene cuerpo. Y ella llegó a casa y dice a su hermanito,
que tenía 3 años. Dios no tiene cuerpo, solo tiene cabeza y pies. Todo lo que tiene que ver con cuerpo tiene que ver con el espacio, ¿verdad que sí? Volumen. Y como Él creó el volumen, creó el espacio, no tiene cuerpo. Nuestro Creador no tiene ojos, no tiene boca, no tiene brazo, no tiene pies, no tiene corazón. Pero como dicen las Escrituras, que los ojos de Dios rodean toda la tierra para ayudar a todos aquellos que se entregan totalmente a Él. Son formas de hablar para hacernos entender que Él está observando. Pero Él no necesita ojos para observar. Él creó los ojos. No necesita boca para hablar. Él creó la boca. No necesita oídos para oír. Él creó. Él conoce nuestros pensamientos antes de que nosotros pensemos. Él sabe, porque Él está en el futuro. Antes de que esté la palabra en mi lengua, he aquí, tú la conoces toda. Así está escrito en el Salmo, ¿verdad? Qué grande es nuestro Dios. Nosotros adoramos lo que sabemos, del infinito, pero no sabemos mucho de Él. Sabemos solamente lo que Él ha querido revelar de sí mismo. Y si Él dice que no cambia, es que no cambia. Entonces, ¿cómo es posible? Y tú dices, doctor, ¿qué traía él? ¿Cómo es posible que Moisés estaba en la montaña? Y el Eterno dice, yo voy a dejar pasar toda mi gloria delante de ti. Y tú no me vas a ver en la cara, o más bien como dice el hebreo, delante de mí no vas a ver la frente de mí, lo que hay delante de mí, solamente vas a ver lo que hay detrás de mí. Yo al pasar ahí, tú vas a estar en la hendidura, en la roca. Y yo voy a pasar a poner mi mano sobre ti, ¿ves? Mano, como si fuera mano. Y te voy a proteger, porque cuando yo paso, va a ser tan poderoso que si no te protejo, vas a morir. Entonces yo voy a moverme de un lado, desde este punto hasta ese punto. Y cuando yo haya pasado delante de ti, voy a quitar la mano y tú me vas a ver en las espaldas. Así está escrito más o menos, ¿verdad? Un poco parafraseado. ¿Cómo es posible que Dios diga que Él va a moverse de un lado para otro si Él no cambia? Porque todo movimiento es cambio. La respuesta está en el Salmo 84, versículo 11. Vamos a mirar ese salmo. Y con eso terminamos esta sesión. Salmo 84, versículo 11. Dice, porque sol y escudo es el eterno Dios. Sol y escudo. El sol es muy poderoso, ¿verdad? ¿Tú has mirado al sol? ¿Cuánto tiempo? Muy poco, ¿verdad? Porque si no, los ojos, ¡ay! Duele mucho. Ni siquiera los ojos pueden mirar el sol. Tan fuerte. Hay tanta luz y el sol está muy lejos. ¿Sabes que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo? Aquí no hablan de kilómetros, ¿verdad? Bueno. Busca ahí 300.000 kilómetros. O busca la velocidad de la luz en inglés. ¿Tienes tan amable? The velocity of the light. En millas. Por segundo. La luz se traslada de aquí para allá. 300.000 kilómetros por segundo. Es una velocidad muy fuerte, muy rápida.
por segundo. Ahora, supongamos, a ver qué dice. No sé leer. 186,411 miles per second. 186.411 millas por segundo. Es la velocidad de la luz. Es decir, si yo enciendo aquí, ¿ya se encendió, no? En el momento cuando lo encendí, tú no lo viste. Porque la luz necesitaba tiempo de trasladarse desde mi teléfono hasta tus ojos. Pero era tan rápido que casi era instantáneo. Pero no era instantáneo porque la luz necesitaba un pequeño tiempo de pasar de mi teléfono a tus ojos. Va con esa velocidad de 2. ¿Cómo era? Eso lo tienes que saber de memoria, hombre. Mucho más fácil en 300.000 kilómetros por segundo. Mucho más fácil que las millas. ¿Cómo es? 186.411 millas por segundo. Ahora, supongamos que el sol ahora mismo se apaga. El sol se apaga. ¡Pum! Ya no hay sol. ¿Cuánto tiempo necesitamos para darnos cuenta de que el sol se apagó? Porque la luz que va desde el sol hasta la tierra necesita un tiempo para trasladarse hasta acá, con la velocidad de la luz. ¿Sabes cuánto tiempo tarda? 8 minutos. Puedes un poco imaginarte la distancia desde la tierra hasta el sol. El sol es inmenso. Y yo no sé de tamaños. Quizás lo puedes buscar ahí en Google, el Rabí Google, te enseña todo. Si tú tienes el sol grande como una pelota de fútbol o de soccer, ¿qué tamaño tendría la Tierra? ¿Lo has mirado? No, esa es la tarea para la próxima visita que yo vengo. Pero si el sol es como una pelota, a lo mejor la Tierra es como una aguja de un alfiler, la cabeza, o más pequeña la Tierra. El sol es tremendo. Además tiene en la superficie 6.000 grados centígrados. Ahora vamos a ver, 6.000 grados centígrados. Bueno que tenemos aquí un secretario. 6.000 grados. Bueno, aquí tenemos en estos momentos como 23 grados aquí en la habitación. Centígrados. Yo lo siento mucho que estamos hablando 2 idiomas diferentes. Yo no manejo los Fahrenheit. ¿Cuántos Fahrenheit hay en la superficie del Sol? Muy bien, 10.800 Fahrenheit. Grados Fahrenheit. En la superficie del Sol, no lo cierres. 10.800 grados Fahrenheit en la superficie del Sol. Tú pones ahí una flor, se muere. Todo lo que se acerca, quemado. Y dentro del núcleo del Sol hay 15 millones de grados centígrados. 15 millones. Y dice la Torá, el texto que leímos, Sol y escudo es el eterno Dios. Él no es el sol. Una de las idolatrías más importantes de la historia es la adoración al sol. Porque pensaban que el sol era Dios. Adoraban las cosas creadas como si fueran el creador. Y esa es la raíz de la idolatría, según Romanos capítulo 1. Adorar lo creado como si fuera el creador. ¿Qué dice? 27.000 grados Fahrenheit. Lo que hay dentro, no, 15 millones. Te faltan ceros. Bueno, ¿cuánto era 27.000? Entonces son 27 millones de Fahrenheit. 27 millones de grados Fahrenheit dentro del núcleo del Sol, donde se produce el calor.
Ahora vamos a hacer un experimento. Vamos a acercar el sol aquí a la Tierra. Y lo ponemos aquí a 50 metros. No, 50 metros. A 100 yardas. ¿Cómo se llama? ¿Yardas? Bueno, 50 yardas, ya está. ¿Qué pasaría de nosotros? Toda la Tierra se quemaría. Ahora, quitemos el calor, porque es un poco fuerte, ¿no? Quitemos el calor del sol. ¿Y qué nos queda entonces? Luz, no frío. Bueno, tú quieres quitar todo el sol. No. Ya no está apagado, el sol ya está encendido. Lo apagamos antes, pero se encendió otra vez. Ahora el sol está a 50 yardas y no tiene calor, pero tiene luz. Mucha luz. Una luz tan fuerte que si lo miras, y tú miras el sol y casi te quemas los ojos. A esa distancia de 8 minutos luz. 8 minutos luz. Nos quedaríamos ciegos totalmente si pudiéramos ver la luz del sol a esa distancia. Por eso está escrito sol y escudo. Es el eterno Dios. Entonces, Él se manifiesta como muy parecido al sol, pero al mismo tiempo pone un escudo, una protección, para que no nos quememos y no nos quedemos ciegos. Por eso dijo a Moshe Rabenu, nadie puede ver mi cara, o sea, mi máxima manifestación no la puedes ver. Nadie puede verme y vivir. El hombre que ve a Dios se muere. Por eso Él pone un escudo, una protección que está entre nosotros y Él. Y ese escudo, vamos a suponer ahora es que es este techo, es el escudo. Y el sol está a 50 yardas. Se dice yardas aquí, ¿no? ¿Metros también no? No. Ok, no importa. Y vamos a abrir una de esas tablas ahí, cuadrado. Lo quitamos. Y hay un agujero. ¿Qué veríamos? ¿Cómo? Sí, tenéis razón, pero dilo fuerte. Luz. Como un pilar de luz vendría aquí. Y veríamos todo el polvo que está en el aire aquí. Hay mucho polvo, pero no lo vemos. Pero cuando venga la luz, ¿has visto a veces cuando el sol penetra por las ventanas? Y las mujeres, yo pensaba que había limpiado la casa. La luz revela las cosas finas. Un pilar de luz. ¡Guau! Y tú te pones aquí abajo y miras, ¡uy, qué fuerte! Y tú le preguntas a un niño, ¿cómo es el sol? Dice, cuadrado. Y cuando sea mayor va por el mundo entero predicando, yo he visto al sol, es cuadrado. Y pone una doctrina. Y el que no crea que el Dios es cuadrado, expulsado de mi grupo. Hereje. Yo sé que el sol es cuadrado. Tiene razón, pero es que no ha visto a todo. Ha visto una pequeña limitación, pequeñísima limitación. Explica a ese niño, mira, el sol es tan inmenso que imagínate que tú empiezas a caminar por la superficie del sol y no podrías dar una sola vuelta alrededor del sol en toda tu vida. ¡Wow! El sol es tan grande. Yo que pensaba que era cuadrado. Supongamos que hagamos una imagen de un hombre con cabeza, con brazos y piernas. Y tú lo miras. ¡Ah, el sol es un hombre! Ya estamos empezando a entender cómo el Eterno se manifiesta entre nosotros. El Eterno dice a Moshe, yo haré pasar toda mi gloria. No dice que yo voy a pasar. Haré pasar mi gloria delante de ti. Entonces, el infinito no puede moverse. Porque no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Por causa... Mira, yo me muevo de aquí, empiezo aquí.
Y me voy de aquí para allá. Esto tiene que ver con tiempo y espacio, ¿verdad? Dios no está dentro del tiempo y del espacio, pero se puede manifestar dentro del tiempo y del espacio. Pero Él no cambia en sí mismo, como lo hemos leído aquí. No cambia. Entonces podemos compararlo con el Sol. Abrimos aquí un espacio, un agujero, y supongamos que el techo fuera de goma. Ese agujero lo movemos de aquí para allá. Aquí. ¿Qué veríamos? Un pilar de luz empieza aquí y el pilar de luz se mueve de un lado para otro. Y pregunto, ¿el Sol se movió o no se movió? No. Lo mismo con el Eterno. En la montaña con Moshe Rabbeinu. Él es inmovible. Él no cambia. Pero su manifestación en este mundo puede cambiar. Su gloria pasó de un lado para otro. Él se puede manifestar como si fuera un ser humano. Los profetas vieron al Dios de Israel sentado sobre un trono. Pero también los profetas, era como si fuera lo que parecía su cabeza. No dijo que era su cabeza. Ellos sabían que el infinito no está limitado a un cuerpo, pero se puede manifestar como si fuera, para relacionarse con nosotros. Es más, ¿cuánto aguantamos? ¿Aguantamos un poco más? Todo, según Rambam, todo sentimiento, toda emoción, tiene que ver con cambios, ¿verdad? Yo ahora me siento feliz, después me siento triste, y después me enfado, y después tengo sentimientos de misericordia. Todo eso son cambios dentro de mí. Y si dice la Escritura que el Eterno no cambia, ¿cómo puede decir que Él ama al mundo? ¿Y cómo puede decir que se habla de la ira de Dios, verdad? La ira de Dios. Rambam lo explica de esta forma. No son emociones que Él tenga por dentro de Él, porque las emociones son cambios. Él no cambia. Son maneras como Él se manifiesta en este mundo. Por eso las Escrituras dicen, mira lo que dice Romanos capítulo 1. Cuando habla de la ira de Dios, tendré que revisar toda la Escritura, pero no lo he hecho precisamente en ese punto. Pero me gustaría saber si en algún lugar dice que Dios se enfadó o Dios se airó. No sé cómo decirlo en español. No creo que lo diga así. Las Escrituras no dicen que Dios se enfadó. Dice que su ira se encendió. Que no es lo mismo. No es que Él se haya enfadado. Él está ahora mostrando algo que se llama su ira. Es decir, es una acción. Según Rambam, todo lo que tiene que ver con emociones en relación con el Creador son acciones en relación con la creación. Cómo Él actúa, cómo Él hace. Y dice aquí, Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela, mira, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Entonces, cuando dice que Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor es una acción.
No es un sentimiento en Dios como nosotros lo entendemos como sentimientos. Es una acción. Él ama y entrega y muestra su amor. Su ira se revela. Su misericordia se enciende. Despierta toda mi misericordia, dice en el profeta. No sé si podemos asumir, ¿cómo se llama? Absorber esta enseñanza correctamente. Para nosotros, leemos las Escrituras y las Escrituras hablan de Dios como si fuera un hombre muy grande. Sería como nosotros, porque Él se relaciona con nosotros, con nuestro lenguaje, para que podamos comprenderle en su manifestación aquí. Pero Él es mucho más grande que eso. Y tú puedes llamarle papi. Él es tu papi. También le puedes llamar tu Dios. Él es tremendo. Es grande. Hace milagros. Él te escucha cuando oras. Pero es que así lo dice la Biblia. Para que nosotros entendamos. Pero mira, Él escribió la película. Y Él, mira, yo estoy orando ahora. Padre Celestial, yo te pido que me hagas esto y esto y esto. ¿Él me escucha o no me escucha? Claro que sí. Pero lo que estoy haciendo, Él lo escribió hace 6.000 años, que yo iba a hacer esto. Todo está escrito de antemano. Pero yo aquí en este mundo, yo actúo como si tuviéramos libertad. Se puede comparar con un barco grande, una nave, de esos cruceros que van por los mares. Dentro del crucero, ¿cuántas personas hay? No sé, 1,000, 2,000 personas. El crucero es tremendamente grande. El crucero va del puerto A al puerto B. Y tiene un trayecto definido. Pero los que están dentro del crucero pueden moverse libremente. Pueden ir a la piscina, pueden ir al restaurante, pueden ir a dormir en su cama. Toda libertad. Hay quizás un campo de fútbol, quién sabe. A jugar, a moverse de un lado para otro. Yo me muevo de aquí para allá. Soy libre, pero al final el crucero va a llegar al destino. Así es el mundo. Aquí abajo nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, entre comillas. Tienes libertad hasta para pecar. Pero al final todo lo que hagamos o lo que hacemos ya está escrito. Al final el mundo va a llegar al final como el autor de la película ha determinado. Ahora, en la película hay uno que es el malo de la película. Satanás. Y también hay un superhéroe. El autor, vamos a decir, un autor de la película que escribe el guión. Yo escribo el guión, invento una película. Y ahí voy a hacer que hay una lucha, una pelea entre un maligno y uno bueno. Y al final, y la gente va a estar así, ¡oh, qué película más interesante! Pero al final saldrá la victoria. El bueno de la película gana. Y el malo pierde. Ahora, ¿el malo de la película puede hacer daño al que escribió la película? No. Satanás es un ser creado y hay un creador. Satanás no puede hacer pío contra el creador. Está en otro mundo. Está dentro de la película, pero el que está fuera de la película, tú me vas a atacar a mí. Yo te he creado, yo he escrito lo que tienes que hacer. Tú eres mi siervo. Ese es mi Dios. No tiene problemas con Satanás. Ahora, el creador de la película
también puede actuar dentro de la película. Él crea un personaje que le represente a él, que es igual que él, pero en la película. ¿Sabes quién es? Yeshua. En la próxima sesión hablaremos más de él. Vamos a parar aquí y dejar lugar para preguntas. Preferentemente preguntas que tengan que ver con el tema. Pero no me preguntas cuál es la temperatura de Marte, porque no te lo voy a decir. Tienes que preguntar al rabí por Google. ¿Preguntas? ¿O hay que asimilar un poquito lo que hemos hablado? Tenemos que hacernos de espíritu de revelación y entendimiento para que conozcamos a nuestro Padre Celestial. Espero que nuestras mentes hayan sido un poquito explotadas, que las neuronas hayan sido un poquito tocadas, para entender algo más, o más bien entender que no entendemos. Si tú has entendido que no entiendes, has entendido todo este mensaje. Y eso nos lleva a adorar. Y tú te arrodillas delante del Creador y dices, wow, tú eres el único, eres maravilloso. Y sabes que la adoración más pura es el silencio. No hay palabras. Solamente admiración. Espero que admiremos un poquito. Vamos a tomar un tiempo de adoración. Y puedes estar en silencio, puedes inclinar tu cabeza, lo que tú quieras. Solamente pensar qué grande eres, Padre. Qué maravilloso eres. Gracias por la revelación de tu Espíritu para ampliar nuestras mentes y nuestros corazones y nuestros espíritus para un mayor conocimiento de ti mismo. Gracias, Padre. Dai, 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 אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך. ברוך אתה האל הקדוש. ברוך אתה
mía, bendito eres tú. Oh Dios santísimo, bendito eres tú. Oh Dios santísimo. Dai, dai, dai. 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 Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Cuando decimos kadosh, kadosh, kadosh 3 veces, tiene que ver precisamente de lo que estamos enseñando ahora. Kadosh en este mundo separado, kadosh significa separado, diferente. Kadosh en este mundo físico, kadosh en el mundo de los ángeles, separado, diferente, y kadosh más allá de todos los mundos. Kadosh 3 veces. Gracias. Gracias al Eterno por esta conferencia que nos ha traído Dr. Catriel. Cuando él dice alguno tiene preguntas, en lo personal, me limitaría a reiterar las palabras de Job. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עלינו.